que lo que estamos hablando y cómo arrancamos este diálogo termine siendo la introducción del tema que nos reúne hoy, ¿no? Que es la inspiración de las escrituras. Las escrituras no serían nombradas de esta forma, no se las llamaría este compendio de libros escritura si no fuese por la presuposición de quién es su autor en cierto sentido, ¿no? Entendemos los cristianos que son libros inspirados por Dios. Por ende, bueno, se le llama escritura y se le adjudica a este grupo de libros, se le adjudica una calidad distinta y ampliamente, evidentemente, superior a cualquier otro texto, ¿no? ¿Qué te parece si arrancamos con el tema, amigo? Sí, dale como quieras. Eh, Le metemos. a ver, cuando hablamos de inspiración, ¿no? ¿De qué hablamos? Siempre está bueno poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, de acá de esto que es lo seguro, al menos ya sea un concepto, definición, idea, de acá partimos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inspiración? Bueno, el tema de la inspiración parte de un versículo bíblico que es 2 Timoteo 3:16. Obviamente partimos de la revelación para hablar de la inspiración, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir, para redarguir. La palabra ahí interesante es la palabra inspirada por Dios, que en griego es una sola, que es theopneustos, que significa soplado por Dios. Ese versículo nos da la pauta de que la escritura está intervenida, la letra está intervenida por la guía o la asistencia del Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo asistió a los agiógrafos para que, respetando su idiosincrasia de cada uno de ellos, los asistió para que pudieran escribir con su pluma lo que el Espíritu Santo quería que ellos dijeran. Pero hay distintos tipos de inspiración, o sea, se ha pensado de distintas maneras, ¿no? Sí. Se ha pensado una inspiración mecánica, donde el Espíritu Santo sopla al oído y las personas escriben lo que el Espíritu Santo dice. A ver, Se ha... pero permitime interrumpirte un instante. Digo, bueno, antes de dar por hecho, ¿no? Pese a que evidentemente nosotros los cristianos damos por hecho que la escritura es inspirada por Dios, me gustaría que discutamos un poco si es que esto de hecho en varias oportunidades lo hemos charlado en privado, ¿no? Pero me gustaría ahí un poquito poner sobre la mesa si es que hay alguna razón para nosotros creer de que realmente este conjunto de libros es inspirado por Dios, ¿no? Recién mencionabas, ¿no? Citando a Primera de Timoteo, y digo, me sonó un tanto, digo, al pasar me sonó un tanto circular el argumento, ¿no? Porque el hecho de que eso sea verdad depende de si son inspirados, si fue inspirado el texto. Y es como que terminamos cayendo en una circularidad que parece no ser apropiada para el caso. No, lo que pasa es que siempre la escritura es así, se apela a un argumento de autoridad que parte de la misma escritura, como ese versículo y otros, como el que tenemos la palabra profética más segura. Lo que pasa es que ese argumento de autoridad está basado en un testimonio que la iglesia le da credibilidad. Así es como que se arregla ese problema que vos mencionás. ¿Cómo es eso del testimonio de que la iglesia le da autoridad? ¿Cómo es eso? Perdóname que es la Claro, primera vez que lo escucho. como la autoridad como lo que nosotros decimos que es inspirada, que surge de la misma palabra de Dios, por algunos versículos que ya mencionamos recién, se apela a un argumento de autoridad partiendo de la misma Biblia. Eso sería como considerado una especie de falacia, como vos quisiste decir recién. Se reconoce eso, se reconoce, pero se dice que no termina siendo una falacia, sino que termina siendo razonable esta cuestión, porque la iglesia le otorga veracidad a estos testimonios. Se apoya en estos testimonios como veraces. Por eso le da esa autoridad, ¿no? Pero sí, Entiendo. visto así como desde la lógica, parece una falacia. Sí, en una Porque se oportunidad. parte del mismo texto, ¿no? Es cierto, es como que me da un poquito de cosa apelar a ese tipo de argumento porque, bueno, nada, suena como circular, ¿no? Ahora, repito, ¿no?
esto lo hemos hablado en varias oportunidades en privado, pero simplemente lo pongo sobre la mesa para que quede registrado en público lo que nosotros, a las conclusiones a las que podemos llegar, ¿no? Y digo, no sé si recordás que una vez yo te propuse un argumento a favor de la inspiración de las escrituras. Me gustaría proponértelo nuevamente para que vos puedas criticarlo o dar tu punto de vista al respecto, porque me resulta interesante primero, bueno, sentar las bases del por qué es que creemos los cristianos que la escritura es inspirada por Dios, porque si no, de ahí en adelante parece que nos encontramos con la nada misma, ¿no? Como que estamos construyendo castillos en el aire. ¿Qué te parece si arrancamos así? Sí, 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 está bien, dale. Yo siempre lo que digo es, bueno, todo depende de Jesucristo, ¿no? Evidentemente, dependiendo de las enseñanzas de Jesús, y si nosotros estamos seguros de que Jesús es o fue quien dijo ser, sus enseñanzas evidentemente cobran una importancia, una gran importancia, ¿no? Dado que el mismo Dios se encuentra presente en el ministerio de Jesús, justificando o respaldando, mejor dicho, su ministerio. Por ende, cuando encontramos enseñanzas de Jesús o encontramos expresiones en Jesús que nos dejan saber qué es lo que él pensaba acerca de las escrituras, ya sea lo que era el Antiguo Testamento, como así también múltiples referencias que hace dirigidas a los apóstoles, donde él presuponía que en un futuro, cuando él partiese, iba a venir el Espíritu Santo y de una u otra manera los iba a inspirar, los iba a ayudar, los iba a auxiliar, les iba a dar palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Si Jesús es quien dijo ser, no podemos confiar o argumentar partiendo desde esa base que es correcto sostener que el Antiguo Testamento es escritura porque así Jesucristo lo pensaba, lo creía y lo difundía, como así también que la composición del Nuevo Testamento también iba a ser inspirada, dado este recurso o esta ayuda, auxilio que iba a proveer el Espíritu Santo. Ese no sería un buen argumento. Evidentemente no es un tipo de silogismo como puede llegar a ser el Calam, ¿no? Que evidentemente, o sea, premisa uno, premisa 2, conclusión, y es todo muy sencillo, ¿no? Pero este no sería un buen argumento. Es un buen argumento y es como decíamos anteriormente, parte de un argumento de autoridad, pero es que no queda otra, porque es decir, vos para creer en la Biblia tenés que presuponer que Dios existe y para creer en la inspiración tenés que presuponer que Dios existe. Y vos eso no lo podés demostrar, digamos, como si demuestra, no sé, otras cuestiones científicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso apelamos a argumentos de autoridad. Pero esa confianza, esa fe que nosotros depositamos en estos escritos, se puede justificar, como, qué sé yo, como vos lo hacías, ponerle con la resurrección, demostrar que puede ser razonable que Jesús haya resucitado, y si Jesús resucitó, entonces estamos justificados a creer lo que creemos. En realidad, lo que yo te decía anteriormente, la iglesia, por el testimonio de estos escritos, le otorga credibilidad y veracidad, pero no deja de ser por eso un argumento de autoridad, o sea que no se puede discutir esto por fuera, esto es parte de la iglesia, digamos. No Obvio. es para, no, porque no puedes dialogar en ese sentido, en todo caso lo puedes hacer haciendo apologética, por ejemplo, ¿no? Discutiendo con otro tipo de pensamiento, contra los musulmanes, de por qué, por ejemplo, pensás que el cristianismo es la verdad, Bueno, o con otras pero cuestiones. el tipo de argumento de autoridad que vos traes sobre la mesa, citando, por dar un ejemplo, primera de Timoteo, parece ser distinto al tipo de argumento basado en la autoridad de Cristo que yo traigo sobre la mesa, porque uno depende de, podríamos decir, y corregime si estoy equivocado, pero uno depende necesariamente de lo que la iglesia ha creído acerca de, por dar un ejemplo, Pablo, y podríamos decir que más allá de la fe, ese tipo de posición es un tanto arbitraria. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo debería creer en Pablo? En cambio, en el caso de Jesús, pese a que yo presento un argumento basado en la autoridad de él, hay buenas razones objetivas para creer que si Jesús, vuelvo a repetir, era quien él dijo ser, tenemos una plataforma sólida como para poder construir nuestras ideas, ¿no? Nuestro argumento. Parece ser tipos de argumento que apelan a la autoridad, pero de manera un tanto distinta, o estoy equivocado.
Y yo creo que hay varias maneras de justificar la revelación desde la misma escritura y desde esta forma que vos lo estás haciendo, apelando a la obra de Cristo, pero también apelando a algunas cuestiones de la misma escritura que vienen a confirmar por lo menos la creencia, la convicción de que estos libros son inspirados. Por ejemplo, el mismo Jesús, ¿no? Lo cita como escritura, el mismo Pablo lo cita como escritura. En el Nuevo Testamento también hay algunos indicios de la inspiración, por ejemplo, del Nuevo Testamento, porque vos fíjate que 2 Timoteo 3:16 probablemente se refería al Antiguo Testamento nada más. Sí, 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 Porque, totalmente. bueno, entonces, después tenemos 2 Pedro, donde dice que los escritos de Pablo se los tergiversa y se los confunde como las demás escrituras. Ya sé que ese versículo está sujeto a algún tipo de exégesis que por ahí dicen que no es así, pero también se puede justificar dentro de la misma escritura algunas ideas de cómo el Nuevo Testamento también se va justificando a sí mismo como un libro inspirado, que después se va a consumar con el tema del canon y todo eso. Pero, pero creo que hay varias maneras de hacerlo, porque, por ejemplo, si yo te pregunto, eh, sin Jesucristo, ¿no es posible hablar de un Antiguo Testamento inspirado? En cierto sentido, a ver, no quiero resultar rebuscado. Evidentemente tenés la libertad como para decirme sos un rebuscado. Pero yo creo de que puede llegar a haber una vía. No, vuelvo a repetir, no creo que sea tan sencillo presentar argumentos en favor de la inspiración de las escrituras si no es apelando a la autoridad de la iglesia. Tengo que ser honesto, no creo que sea tan sencillo, sinceramente. Pero creo que puede haber una manera, y justamente te lo iba a presentar como un segundo argumento. Si me permitís, te lo presento. Sí, 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 sí. Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? No parece, al menos, llamativo la coincidencia que hay cuando filosóficamente pensamos acerca de Dios, ¿no? Y a las conclusiones que podemos llegar acerca de la existencia de este ser trascendente con la descripción que aparece en el Antiguo Testamento con respecto a este Dios, ser trascendente, creador de los cielos y la tierra. Parece haber una coincidencia, ¿no? Necesariamente, a ver, Dios de existir debe ser eterno, debe ser incausado, etcétera, 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 ¿no? Todo aquello que la teología natural nos puede proveer mediante... Los efectos, la observación. Totalmente, totalmente. Ahora, resulta ser llamativamente coincidente o similar al menos la descripción que el Antiguo Testamento, dentro de su cultura, tiempo y su manera de expresar ideas, se refiere a este Jehová, ¿no? Yahvé. Parece ser similar. Eso, digo, no es un argumento con la contundencia que quisiera tener, pero sí parece ser al menos algo que tendríamos que tener en consideración. A ver si te entendí. Vos decís que por fuera de la Biblia, a través de la observación, de la Sí, implicancia de la razón en la investigación de los efectos y las causas, concluiría en un ser que, dadas sus características y atributos, parece ser similar al del Antiguo Testamento. exacto, sí. Por lo tanto, eso justificaría de alguna manera la revelación que es verdadera, sin apelar a un argumento de autoridad de la misma Biblia. ¿Eso querés decir? Sí, a ver, reitero, ¿no? Reconozco que no es contundente en absoluto para nada, pero sí resulta al menos llamativo esta similitud. Sí, resulta claro incompleto porque, por ejemplo, apelemos a algo concreto. Ese Dios trascendente que se apela, el de los filósofos, por ejemplo, ¿no? Es un Dios que una de sus características que tiene, por ejemplo, es impasible, porque analizado Dios desde la filosofía, Dios no puede tener ninguna carencia, ni ningún hueco, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando vos ves al Dios Jehová, al Dios de la Biblia, lo ves fundamentalmente con características antropomórficas, con antropomorfismo, con antropopatismo, que serían la manifestación de emociones. Y ese Dios como que no encaja mucho con el Dios de los filósofos. Decía Gustavo Bueno en un programa, decía que nadie dice, por ejemplo, oh, querido motor inmóvil.
Oh, amado motor inmóvil, como que nadie se expresa así, porque el Dios de la Biblia es un Dios personal, el Dios de Aristóteles no es una persona, o el Dios de Platón tampoco. Aunque después Platón se puede sacar ideas de ahí muy interesantes y la cristiandad lo ha hecho, ¿no? Pero sí se puede llegar a una idea parecida, pero sí resulta incompleta, ¿no? Se necesita Pero, de la revelación. a ver, suponiendo que no tuviésemos a Jesús, Sí, que tampoco evidentemente tuviésemos Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros, sin tener Nuevo Testamento, sin tener a Cristo, ¿no llegaríamos a las mismas conclusiones que llegamos en la actualidad analizando el texto y sabiendo que estas descripciones antropomórficas y estas apelaciones a los antropopatismos son un recurso literario que utilizó el autor simplemente para describir algo que creía acerca de la divinidad, pero que no necesariamente pretendía ser una descripción literal acerca de la misma? O sea, me parece que para llegar a esta conclusión que en la actualidad creo que vos y yo defendemos, no necesitamos el Nuevo Testamento ni necesitamos a Cristo. Me parece que el propio texto te indica, conociendo el contexto en el que fue escrito, te indica de que la mejor explicación a estos recursos que parece utilizar el autor justamente son estos que mencionaba, o estoy equivocado. sí, no terminé de entenderte bien a qué quería llegar con eso Que en último. definitiva vos decís, bueno, está bien, pero el Dios del Antiguo Testamento no parece similar no parece ser Al de los similar filósofos. al de los filósofos. Bien, ¿por qué? Porque Sí. el Dios del Antiguo Testamento es antropomórfico, expresa emociones iguales que los seres humanos y cosas por el estilo. Ok, pero digo, si nosotros no tuviésemos Nuevo Testamento, no tuviésemos a Cristo. De igual forma, al estudiar los textos del Antiguo Testamento, llegaríamos a la conclusión de que el autor simplemente está apelando a un recurso para describir el actuar de Dios y que a nosotros evidentemente nos parece como si Dios se arrepintiera, Dios cambiara de opinión o cosas por el estilo, pero en realidad simplemente es el apelativo a un recurso, o estoy equivocado. Sí, sí, es el apelativo a un recurso que habría que ver, porque, por ejemplo, si uno dice que uno puede concluir claramente a través de la Biblia que Dios rasgos antropomórficos no tiene, pero ya el tema de las emociones sería más complejo, ¿no? Verlo, porque Dios, no sé, tiene emociones, ¿no? Eh, Ahí ya sería más complejo. Yo lo que encuentro, la solución que encuentro a lo que vos estás planteando es la analogía. Digamos, hay puntos de confluencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de los filósofos. Por analogía se puede llegar a encontrar relaciones de semejanza Claro. de dos conceptos que pueden ser de semejantes como, o distintos, ¿no? Por ejemplo, la infinitud de Dios, la eternidad de Dios, eh, eso está también asentado en el Dios de los filósofos. Eh, Pero sí, el, evidentemente sería problemático, no lo niego desde el principio. claro, pero por ejemplo, un concepto muy bonito que después retoma Santo Tomás, que pero realmente muy interesante, es el concepto de participación, que lo Mm, toma el concepto de Platón, ¿no? De que en realidad cuando el hombre ve el mundo sensible, está participando de una idea que está en un lugar suprasensible, que es infinita, inmutable. Bueno, Santo Tomás toma ese concepto de participación, lo conduce a Dios y dice que, bueno, que nosotros recibimos por participación del ser de Dios y por medio de eso todos tenemos vida y disfrutamos de su gracia y de su benignidad, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, hay un punto de confluencia entre ideas filosóficas y cristianas perfectamente compatibles, sí, sí, ¿no sí. es cierto? Por Entiendo. ejemplo, Bien, ¿no? a ver, evidentemente creo que llegamos, o sea, coincidimos en que argumentar en favor de la inspiración de las escrituras es al menos difícil si no apelamos a la autoridad de la iglesia. Exacto, yo creo que ahí está, y no hay que menoscabar eso, es así, punto. Sí, Yo no, creo no, que no, no. evidentemente, o sea, eso es parte del camino de la fe y hay veces que uno
¿cómo decirlo? Se pone terco, ¿no? El no querer aceptar nada por la fe, sino todo que tenga detallada explicación y cosas por el estilo, comprender los grandes misterios de Dios y cosas por el estilo, y me parece que en un acto de humildad tenemos que reconocer y decir, bueno, esto es parte de la fe, ¿no? Eso tampoco nos quita la posibilidad de que nos juntemos a decir, bueno, che, a ver, ¿cuáles son las posibles vías? Y que las discutamos. Y si no llegamos a ningún lado, que no desesperemos sabiendo que es parte de la fe justamente esto, ¿no? Así que, bueno, al menos coincidimos en eso entonces. Exacto. Sí, 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 coincidimos en eso y creo que, bueno, que lo que podemos hacer nosotros es, lo que podemos discutir, si queremos pensar estas cosas, es aplicar nuestra razón a ese misterio. O sea, por ejemplo, la Trinidad, no la podemos explicar satisfactoriamente, pero eso no quiere decir que no nos apliquemos a querer entenderla. Y de ahí surge la teología, ¿no? La teología como un discurso que viene a posteriori después del texto, es la reflexión del texto. Sí. Eh, Así que me parece interesante, pero sí, es un argumento de autoridad, eso está reconocido. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahora, mencionabas, antes de que te interrumpiera, ibas a profundizar un poquito más en el concepto de la inspiración, ibas a desarrollar algunos puntos. Sí, yo quería después volver a la inerrancia, pero Ok, no como la discusión, porque quería cerrar un poco la idea del otro día y quería también citar algunas confesiones, inclusive el Concilio Vaticano II, como para ver que esta cuestión que yo estaba planteando tampoco es tan descabellada desde el punto de vista me refiero de la ortodoxia, ¿no? bueno, Pero vamos primero a la si te inspiración, parece, vamos a la cerramos el inspiración. tema de la inspiración para que tengamos la plataforma para tratar el tema de la inerrancia, ¿te Exacto. parece? Dale, dale. Bien. Bien, te estaba diciendo que había distintos tipos de inspiración, o por lo menos varias propuestas, ¿no? Está la inspiración que está por fuera de la revelación, que dice que en realidad es un libro producido por hombres. Esa es la visión de que la Biblia es una inspiración natural. Después la mecanicista que ¿A Dios qué se refieren dicta con el la texto. autoridad de la Iglesia? Seguí, Perdón, había escuchado. Sí, sí, quédate, que Dios es, dicta. perdón, es mecani- aprender a seguir cuando te tiran el audio. Después yo eso lo recopilo y en una pausa retomamos las preguntas de la gente. Perfecto, perfecto. Mecanicista que Dios dicta a los agiógrafos, a los autores humanos, si ellos escriben tal cual el Espíritu Santo dicta. Después yo te voy a preguntar a vos qué te parece, ¿sí? Conceptual, que Dios inspira conceptos, pero la inspiración no estaría en las palabras concretas, las cuales esas palabras podrían estar, digamos, sujetas a error. Esa sería la inspiración conceptual. La inspiración parcial, solamente algunas partes son inspiradas. La subjetiva, que tiene, digamos, una inclinación existencialista, donde el que lee la escritura reconoce en ella la palabra de Dios y se manifiesta a través de su palabra, si no, no, o sea que depende del sujeto. Y la más ortodoxa, y la que en las confesiones cristianas apelamos, e inclusive el catolicismo, es la inspiración verbal y plenaria. Así que toda la escritura fue inspirada por Dios, que el Espíritu Santo asistió a los agiógrafos para que ellos escribieran lo que Dios quiso que escriban, ¿no? Es verbal porque está vinculada a la palabra, es plenaria porque es toda la escritura. Así que a resumidas cuentas sería eso. En realidad las más cercanas son, por ejemplo, la conceptual, la parcial y la verbal y plenaria. En eso muchas veces se discute, pero la ortodoxia es la verbal y plenaria, la ortodoxa, ¿no? La más conservadora. No sé qué opinás vos. A mí llamame fundamentalista, pero yo voy por la última. Me parece, como hablábamos la otra vuelta, ¿no? Que la semana pasada mezclamos un poquito el tema de la inerrancia y la inspiración, pero básicamente yo sostenía este punto, ¿no? O sea, eh, yo creo fielmente de que eh, todo, absolutamente todo lo que los agiógrafos, al menos en los documentos originales, escribieron, absolutamente todo era la voluntad de Dios que fuese escrito tal y como fue escrito, ¿no? Sí, No violando la libertad del hombre ni nada por el estilo, sino Dios utilizando al hombre como un medio para, por medio de su capacidad, cultura,
conocimiento, ideas, apreciaciones, etcétera, etcétera, pudieran dejar por escrito aquello que Dios deseaba que se dejara por escrito de la forma en la que se deseaba que quedara por escrito. Llamame fundamentalista, pero eso es lo que creo. ¿Hola? Bueno, se nos quedó congelado nuestro amigo Jorge. Vamos a ver si lo recuperamos. Mientras tanto, voy a hablar con la gente que está conectada. A ver. Voy a ver si lo podemos recuperar. Se quedó duro nuestro amigo Jorge. Bueno, amigos, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario, algo. A ver, los voy leyendo. Ahí le mandé mensaje. Seguramente ya va a entrar de vuelta. Se quedó frío con lo que le dijiste. Se fue. Y se marchó. Saludos. Saluda a Maesanti, dice Emaili Cat. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cuándo un curso de cómo ser re lindo? Dentro de poco. ¿Estás Ahí ahí? estoy. Ahí Sí, sí, ¿me está. ves? Volviste. De repente dijimos, ocurrió el rapto secreto de la iglesia y te nos fuiste. ¿Qué pasó? Bueno, Es rarísimo porque hace rato no pasa eso acá con la conexión, pero bueno, pasó. Capaz que ¿llegaste a escuchar lo que te dije? medio cortado, volver a repetirlo así cualquier cosa y después cortás un poquito el video para que no quede así, Que llamame fundamentalista, pero lo que creo es en el último punto que mencionabas, yo creo que Dios se valió de el conocimiento, la cultura, el contexto, las ideas, intenciones, las motivaciones de sus agiógrafos y en sus documentos originales dejó plasmado todo lo que quería dejar plasmado de la forma en la que quería dejar plasmado, de tal forma que cada una de las expresiones que aparecen en el documento original o que aparecieron en el documento original, pese a que no lo conozcamos, eh, fueron inspiradas por Dios y Dios deseaba que haya sido escrito de la forma en la que fue escrito. claro. Bueno, sí, esa es la posición más común dentro de la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana. Lo que pasa es que lo que estábamos hablando el otro día, cuando hablábamos de error, ¿te acordás? Sí. Que nos referíamos a errores así como casuales, errores muy periféricos, como por ejemplo una fecha que en vez de ser, no sé, 38 es 40, algunos defectos que, no sé, por ejemplo, Jesús dice que la semilla más pequeña es la mostaza, la de la mostaza, y está comprobado que no es la semilla más pequeña, ¿no? Cuestiones así que, ¿qué hacemos con eso, digamos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Cómo lo pensamos? Entonces, bueno, yo me quedé pensando ese tema, me puse a leer los documentos, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica y Reformada, y concluí varias cuestiones. Por ejemplo, en el tema del Concilio Vaticano II, un poco se deja de lado ese tipo así de error periférico y se concentra más en cuestiones generales de la inspiración. Porque ellos vienen anteriormente del Concilio Vaticano I y de algunas encíclicas, como la de León XIII, Providentissimum Deus, donde él habla sobre la importancia de las escrituras y que hay que tener cuidado con el modernismo y todo eso. Y están centrados en mostrar que la Biblia no tiene ni siquiera ese tipo de errores así fácticos, ¿no? Pero en el Concilio Vaticano como que lo hacen como más general la cuestión. Y dicen, por ejemplo, ¿no? Que Dios se vale de hombres en cuanto a sus fuerzas y facultades, que se sigue que aquellos afirman con fidelidad y sin error aquella verdad, fíjate, escucha esto, que para nuestra salvación quiso Dios quedara consignada en las letras sagradas. También dice el Verbum Dei que hay que tener en cuenta los géneros literarios, que hay que tener en cuenta la cultura del autor, los modismos de la época, cómo se expresaban, como que no hace tanto énfasis en esas minuciosidades, y un autor como Antonio Bartola dice que en realidad el Concilio Vaticano deja un poquito de lado esa apologética de querer tipo como la
la Confesión de Chicago, que quiere, digamos, en cada detalle que la Biblia no posea ningún tipo de error, ni siquiera esos pequeños, así que son insignificantes, ¿no? La Confesión de Fe de Westminster, también algo parecido a esto, como que la Biblia en todo lo que tiene que ver con la salvación, con la fe, es inerrante, o sea, carece de error, pero no matiza tampoco tanto esas cuestiones así a las que estamos haciendo referencia. La confesión que realmente trata eso en detalle es la Confesión de Fe de Chicago de 1978. Esa es la confesión que nosotros más que nada hemos heredado de la iglesia evangélica. Pero quería decir un punto a tu favor. La confesión de fe de Westminster dice que en última instancia, si encontramos una irregularidad en la Biblia, se debe de alguna manera resolver en el tema de los manuscritos, Claro. como vos lo estás planteando. Digamos, hay que recurrir a eso, ¿sí? Y la Confesión de Fe de Chicago dice, por ejemplo, que bueno, que la Biblia no puede tener ningún tipo de error ni de este tipo así fáctico, como decíamos del tema de la semilla, por ejemplo, pero reconoce que los hay. Eso es lo llamativo. Y te voy a leer un pedacito A ver. para que veas que reconoce que puede haber algo así, pero mirá cómo lo resuelve. Dice, negamos que sea correcto evaluar el artículo 13, negamos que sea correcto evaluar las escrituras de acuerdo con las normas de verdad y error que sean ajenas a su uso y propósito. Negamos además que la inerrancia y la inerrabilidad sea invalidada por fenómenos bíblicos como la falta de precisión técnica, lo que estamos mencionando, las irregularidades gramaticales u ortográficas, acá por ejemplo, podría entrar el Apocalipsis, que tiene estos temas, las descripciones observables de la naturaleza, el reportaje de falsedades, el uso de hipérboles y de números completos, el arreglo temático del material, la selección de material diferente en versiones paralelas o el uso de citas libres, como hacía lo del Nuevo Testamento citando libre la Septuaginta y que por ahí no coincidía con el Antiguo Testamento. Bien, ¿cómo resuelve esto? Vos fíjate, mirá. Afirmamos la unidad y consistencia intrínseca de las escrituras, negamos que presuntos errores y discrepancias que todavía no hayan sido resueltos menoscaben las verdades declaradas de la Biblia. Es decir, todo eso lo reconoce, pero lo pone en una situación de decir, como todavía no lo tenemos resuelto, dejémoslo en ese aspecto. Pero no admitamos de ninguna manera que esos errores están. Entonces, yo veía dos cosas acá. Yo no tenía ánimo porque después me quedé pensando y digo, es importante estos programas, los escucha mucha gente y yo no quiero ser de tropiezo para nadie. Realmente me preocupé por la situación. Y lo que yo quiero dejar en claro es esto, el cuestionamiento que yo hago es que para dialogar sobre estos problemas que aparecen en la Biblia y que están, se los intenta resolver en un ámbito en el que no es posible resolverlos. ¿Por qué? En primer lugar, porque esos manuscritos originales no los tenemos. Entonces no podemos apelar a ellos para poder concluir que no estaban esos errores al principio. Eh, eso por un lado, ¿no? Para mí lo mejor que hay que hacer es decir que la inerrancia bíblica, como dicen algunos autores conservadores, como en el caso de Evis Carballosa, probablemente basándose en esta confesión de Chicago, dice que la inerrancia bíblica puede admitir de todas maneras esas imprecisiones, pero aún así no queda menoscabada la palabra de Dios. ¿Entendés? Esos Sí. errores están ahí, pero no se menoscaba la palabra de Dios por eso. Y ahí volvemos a lo que yo te decía anteriormente. El problema de esto es que se genera un efecto dominó. Si Jesús dijo que la semilla era la más chica y no era, entonces se sigue de eso que no se puede confiar en la Biblia. ¿Pero por qué hay que llegar a ese extremo? Ese es el tema. Ok. Este último punto de la pregunta que me dejás picando la voy a patear un poquito para más adelante y quiero retomarla, ¿no? La voy a querer retomar, perdón. Pero quiero volver al tema de, vos decís, bueno, pero esto de apelar a los manuscritos originales no se puede. ¿Por qué no se puede? Me gustaría centrarme ahí en el por qué no se puede. Porque no los tenemos, Santiago. Está bien, pero y te pregunto, ¿no? Para que me corrijas.
Digo, de la misma manera que como personas de fe nosotros decimos, mirá, no tengo forma de presentarte un argumento contundente en favor de la inspiración de las escrituras, pero mismo así, como acto de fe, creo que son inspiradas. Como acto de fe, valiéndonos o desprendiéndonos de este primer punto, ¿no? Que las escrituras son inspiradas, ¿no podemos hacer la misma declaración de fe con respecto a los manuscritos originales? Que como personas de fe creemos que pese a que no lo tengamos, si la doctrina de la inspiración es correcta, esos documentos originales tienen que estar libres de todo tipo de error. Claro que se puede, pero lo que yo decía que no se puede, lo que no se puede es que vos, frente a los documentos, tenés estos errores, O sea, y vos decís, vos, en términos científicos, evidentemente no se puede. O sea, yo si hablo yo, de eso, claro, si yo soy un crítico textual, no puedo apelar a esta explicación, evidentemente, en mi exactamente, eso estoy trabajo como queriendo, crítico textual. exacto. Evidentemente, no es una explicación que desee ser científica, pero como persona de fe, me parece, y por eso yo, una de las cosas que considero, al menos en el momento en el que me encuentro, y es que debatir con un escéptico acerca justamente de estas cosas, inspiración y errancia de las escrituras y demás, yo particularmente no lo haría, porque en el momento en el que me encuentro, ojo, capaz que nos está viendo alguien o nos va a ver alguien que dice, no, mirá, yo tengo este argumento que es contundente, que te demuestra que, bueno, fantástico compartirlo con nosotros, que seguramente al menos a mí me va a servir, pero yo en el momento en el que me encuentro, la verdad es que no encuentro otra vía para sostener esta idea más que la vía de la fe. Puedo especular, sí, creo que hay una especulación en cierto sentido justificable, sí, pero no deja de ser especulación y soy consciente de eso. Tengo que decir, bueno, yo por fe creo en estas cosas, ¿no? Y si la palabra, y si creo que los documentos, si creo que la Biblia es inspirada por Dios, debo necesariamente creer, o sea, es una consecuencia lógica que los documentos originales tuvieron que haber sido inerrantes, sin ningún tipo de error. Me parece que es una consecuencia lógica. Pasa que hay un paso intermedio que vos estás evitando y que también es posible y plausible. El A paso ver. es este, que vos, por Santi, pero ejemplo, si todos vos los vas a, cul- manuscritos tienen el mismo error, porque los originales no lo tendrían. Es vos vas que, a, bueno, perdón, sí, después vemos esa que está buena esa pregunta. dale. Vos vas a culpar, por ejemplo, a Josué, que no entendía lo que hoy se entiende científicamente con respecto a que Bueno, la pero ese Tierra no, gira no, alrededor del Sol. Pero perdón. pará que termino la idea. O vas a culpar a Jesús de que en el plano de su humanidad él pensaba en su tiempo que la semilla de la mostaza era la más pequeña. Lo vas a culpar de error. ¿Por qué hay que dar un salto a unos manuscritos originales en un acto de fe, siendo que se puede resolver desde el mismo documento? Al final me estás dando la razón que decíamos al principio, que la inerrancia termina siendo un fenómeno psicológico para el cristiano, que en realidad si todo no encaja y todo no está perfecto, la Biblia no es digna de confianza. Y eso es Viene, lo que yo quiero combatir. viene a ser ese guardián, ¿no? Ese protector, ¿no? Protector de nuestra Exacto, fe, el protector de nuestra fe, ¿no? exacto, es protección de la fe Es y se un entiende. niñero, una especie de niñero, ¿no? Una especie de niñero que mientras sos niño te protege, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, eh, ¿cómo era la pregunta que me hiciste? Me colgué ahí que te quería responder. ¿Cómo era la pregunta que me hiciste? ¿Yo? Sí, ¿no hiciste recién una pregunta? Porque Sí, que por dijiste qué el hay tema de que dar ese Josué, el tema de salto Jesús. y no resolverlo desde los mismos textos apelando a que era Ah, obvio que el hombre no iba a saberlo. ahí está. Bueno, pero por dar un ejemplo, me parece que evidentemente la discusión no va a girar en torno a qué es lo que consideramos que es discutible o que es un problema o que representa un problema para los cristianos y que no. Yo personalmente no creo que esos dos ejemplos que vos hayas presentado representan un problema de la inerrancia. Sí creo que hay otros puntos en la escritura que sí pueden llegar a representar un error para la inerrancia, ¿no? Ahora, dejando a un costado esa discusión que no tiene ningún tipo de sentido, al menos en este momento, digo, bien,
vos decís, ¿cuál es, por qué no resolver este conflicto apelando al propio documento, ¿no? Y cuál sería la forma de resolverlo de esa manera? En su contexto, el documento va a responder, una de las reglas de la hermenéutica es que nosotros tenemos que saber qué significó el texto para los receptores, ¿verdad? El libro de Sí. Josué en este caso. Entonces, el texto va a reflejar la cosmovisión y la cultura de esa época. Por lo tanto, que Josué diga eso no quiere decir que él se haya... Es un error, o sea, viéndolo hoy desde un punto de vista científico es un error, Bueno, pero está bien, visto pero desde el bajo... punto de vista de su época no es un error. Bueno, pero Ese ahí es en el donde yo te tema. decía, pero justamente por eso yo te decía, me parece que los dos ejemplos al menos que tomaste, yo personalmente no los calificaría como error, pero justamente por eso, ¿no? O sea, si vos me decías a qué hora sale el sol mañana y te respondo 6:35 de la mañana, yo no creo que sea un error. Hay eh, otros errores que son un poquito más importantes. Por Claro, ejemplo, por eso te digo, o sea, los ejemplos que me presentás me parece que no son quizás los apropiados para discutir este punto porque podemos decir nuevamente, ¿no? O sea, como vos recién mencionabas, bueno, pero la cultura, el contexto en el que se encontraba, era evidente que para aquellas personas la idea de trasfondo a las declaraciones, ¿no? La idea detrás del texto, la idea detrás de las declaraciones, perdón, es verdadera, o sea, el sol se detuvo, ¿se entiende? El sol se pero detuvo. Santiago, Mi Santiago, intención o la intención del autor no es hacer una descripción científica del hecho apelando a la cosmología, ¿se entiende? Evidentemente me parece que ese ejemplo no... pero querido hermano, el mundo evangélico al 99% anda Claro. buscando en la NASA ese día. O Sí, sea, sí, 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 sí. hablemos de las cosas que son, y eso es lo que yo estaba queriendo hacer cuando Sí, 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 apelaba a sí, este sí, sí, tema. sí, sí, eso es cierto, O eso es sea, cierto. los cristianos creen que a ese nivel también, a ese nivel de esos detalles minúsculos que responden a una cultura, también tienen que ser verdad hoy. Ese es el tema. Sí, sí, Yo sí. nunca me refería a la Biblia como que tiene errores morales o una cosa así que serían realmente irreconciliables. Yo siempre cuando hablé de errores, hablé de reconocer esos, que inclusive estas confesiones lo reconocen, aunque lo desvían para otro lado, pero lo reconocen. Yo digo, ¿qué problema hay en reconocerlo si realmente no ponen en crisis a la escritura? Inclusive algunos errores Es como que ni por siquiera ejemplo se en los puede. Marcos. Esos ejemplos que vos apelás ni siquiera es para mí, me parece que no le cabe. No le cabe. No le cabe el error, ¿no? La idea del error para describir estos ejemplos no me parece que le cabe. Tengo Es que la ser honesto. inerrancia plena, la que hablábamos el otro día, que Ahora, es verdad lo que dice la escritura de acuerdo al tiempo y que claro. era verdad lo que creían los sujetos que escribieron. Ahora, sí me parece que otros podrían llegar a ser, sí, poner en cierto sentido en tela de juicio la inerrancia, que pueden llegar a ser, te doy un ejemplo, los errores, los errores referentes a la historia, ¿no? Aquellos que la Biblia menciona como dato histórico, ¿no? Tal año ocurrió tal cosa. Bueno, si tal año no ocurrió Claro. tal cosa, ese sí me parece que es un error importante que viene a representar un problema a la idea de la inerrancia, ¿no? El famoso censo de Quirino, ¿no? Yo no, pese a que hay muchas personas que proponen respuestas y demás, yo tengo que ser honesto, no es que quedo satisfecho con la respuesta y decir, che, la verdad que qué buena respuesta. No, creo que hay ciertos problemas en términos históricos que no digo que no se puedan resolver, no digo que como acto de fe en un futuro puedan, como te decía el otro día, aparecer nuevos hallazgos que puedan resolver estos problemas aparentes, pero que hoy por hoy, al año 2002, representan cierta problemática para el cristiano. Y me parece que hay eso que concederlo, sí, evidentemente. Pero creo que este tipo de error, evidentemente, es distinto a el tipo de error más de índole cultural o no sé si es correcto, lingüístico, al que vos estás apelando, ¿no? Sí, 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 hay otros errores, pero claro, el tema es, lo que yo estoy proponiendo, Santiago, es que nosotros tenemos que como cristianos dar un pasito de madurez con respecto a estas cosas. Digamos, puede ser que haya un error, como vos decís, esto, hay otros errores, por ejemplo, cuando Jesús habla del sacerdote Abiatar, que no era el que estaba en esa época, o cuando Mateo dice Zacarías, hijo de Berequías, que confunda el del profeta con
con el de Bueno, Reyes. ese tipo de casos me parece problemático, ¿no? Ahora, y seguí con tu idea, ¿no? Pero digo, ahora, el hecho de que vos concedas ese tipo de error, ¿por qué no crees que eso representa un problema para la idea de la inerrancia o al menos de la inspiración de las escrituras? Porque vos, fíjate que cuando dice 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada y habla sobre una serie de cuestiones que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, parece que sitúa, parece, por lo menos lo pongo así entre paréntesis, ¿no? Parece que el enfoque bíblico tiene que ver más con esas cuestiones, no tanto con detalles periféricos, ¿sí? A mí me parece, te lo vuelvo a decir, me parece que nosotros, cuando nos centramos demasiado en esos errores que estábamos mostrando recién y generamos un efecto dominó en la escritura, es una actitud de inmadurez frente a la revelación, frente al libro. O sea, nosotros deberíamos dejar que ese error esté ahí, pero sabemos que errores de los que permiten nuestra salvación, nuestro encuentro con Dios, nuestra vida moral, nuestra vida hacia el prójimo, de ese tipo de errores no hay, eso es lo que a mí Bueno, me pero importa. está bien, pero ahí supongamos que concedemos este tipo de errores, ¿no? Sí, Si concedemos este tipo de errores, deberíamos conceder que al menos esa porción del texto no fue inspirada por Dios. claro, ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. Y si Igual esa porción no fue inspirada por Dios, la pregunta es ¿qué es palabra de Dios? ¿A qué llamamos la palabra de Dios? claro, Entonces, sí. evidentemente, tal y como vos mencionás, ¿no? Reitero, yo para mí no son muchos los problemas que puede llegar a tener la escritura que pongan en jaque la inerrancia o algo por el estilo. Tengo que ser honesto, no me parecen muchos. Ahí me criticaban, Santiago, no seas dogmático, me decían. No, pero no pasa por un tema dogmático. Sinceramente, no me parece que estos, por dar un ejemplo, el caso de Jesús o el caso de Josué, representen un verdadero problema. Sí, para mí, representan realmente un verdadero problema aquellas descripciones de índole histórica donde al parecer no es certero el texto con respecto a lo que nosotros sabemos mediante otras fuentes que pudo haber ocurrido en el pasado y tal y como ocurrió en el pasado, ¿no? Entonces, eso sí me parece que es un problema y que ahí sí yo no quiero caer en el dogmatismo y decir, bueno, no, esto se resuelve de esta manera. No, concedo de que es evidentemente un problema. Ahora, digo, ¿qué hago con ese problema? ¿Qué es lo que hago? Simplemente concedo la posibilidad del error. Ahora, si concedo la posibilidad del error, digo, bien, entonces tengo que reinterpretar o reevaluar mi idea o mi creencia acerca de la inspiración, porque evidentemente todo el texto no ha sido inspirado porque Dios no puede proveer información o estimular a los agiógrafos a que escriban algo que es erróneo. Al parecer ahí la inspiración se vuelve ya más parcial en el texto y ahí es en donde surge otra pregunta. Bueno, ¿qué es palabra de Dios? ¿Qué parte del texto es palabra de Dios y qué parte no? Me parece que los pasos que se están dando hoy en día, según lo que he estado estudiando un poco, es que ese problema se resuelve en el sentido de la concomitancia entre la obra del espíritu y la del hombre. Porque es como que vos ahí, es como que vos estás planteando, casi como que el hombre no tiene ninguna injerencia en lo que dice, en lo que escribe. No. Porque bien yo te podría decir, esto es heterodoxo, pero es como para proponer una cuestión así, como para Sí. discutir un poco, porque si no, vamos todos de acuerdo y no podemos, voy a ser como de abogado del diablo, ¿no? Eh, ¿Por qué no podría ser un error humano que se equivoque Mateo? ¿Por qué pondría en crisis la inspiración si la asistencia del Espíritu Santo hacia Mateo, en lo que él quería que diga, eso está libre de error? Y puede ser que Mateo se equivoque en algo como humano, como hombre, Bueno, ¿por qué no. no? Pero Pero ¿por qué ahí, de, ahí el gran problema es, bueno, pero ¿hasta dónde Dios puede llegar a tener el control en una circunstancia, en una pero situación? si no tenés ningún control? O sea, vos No, cuando a ver, en la doctrina hablás de de la la inspiración, inspiración, no, cuando vos sí, hablas de la inspiración, evidentemente
Dios posee el control para alcanzar un resultado, para alcanzar un objetivo. Pero ese control tiene que estar de acuerdo, ese control que vos mencionás, tiene que estar de acuerdo a tu propia psicología de lo que vos pensás que es la inspiración. Porque no te olvides que todo esto también es una elaboración teológica, pensada por el hombre. Es decir, vos decís, no, pero Dios inspiró, es un misterio, pero es como que vos dentro de todo ya sabés cómo Dios lo hizo. ¿Entendés? Y después acudís al argumento de decir, bueno, si hay un error, se equivocó Mateo, no puede ser inspirado. ¿Pero por qué? Si la inspiración puede cumplir con su propósito, de todas maneras Dios cumple con su propósito, con ese error, ¿cumple o no cumple con su propósito de salvar a los hombres? No, no, no. Evidentemente, si ese es su objetivo únicamente, si su objetivo únicamente es ese, evidentemente cumple. Ahora vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de la inspiración? ¿Cuál es el alcance de la inspiración? Podemos hablar con cierto grado de certeza acerca del alcance de la inspiración. ¿Cuáles son aquellos límites, obstáculos que pueden presentarse para que la inspiración se vea impedida de poder abarcar todavía mayor terreno en en la acción del hombre, en el pensar, en el sentir de sus agiógrafos? ¿Se entiende? A mí me Yo parece que eso representa realmente un problema para lo que creemos acerca de Dios los cristianos. creo que el futuro se acerca más a lo que yo estoy mencionando, porque dada la injerencia de la investigación bíblica, filológica, lingüística, de tanta profundidad en los libros, me parece que la investigación se inclina a creer más en una inspiración de este tipo, de admitir, por ejemplo, que Mateo se equivocó, y no por eso perder la idea de que Dios inspiró a Mateo. Me parece que yo encuentro que en el fondo esta cuestión de la inerrancia es como una respuesta, una reacción para que los demás no digan que la Biblia no es un libro inspirado, no es un libro revelado. Más que por los demás que por lo que le afecte a uno, porque como yo te decía, la Biblia cumple con su objetivo igual, así con los manuscritos como los tenemos o con los errores que haya. ¿Lo cumple o no lo cumple? Entonces, Si yo el creo objetivo que es la salvación, sí, evidentemente sí. pero entonces la discusión tiene que versar sobre lo que hay, Máster, porque si no empezamos a dar salto, como te decía hoy. Saltamos Bueno, al no, tema de está los bien, manuscritos pero originales, no los tenemos. Saltamos que psicológicamente quiero estar, digamos, que todo coincida para que sea confiable la Biblia como libro inspirado. O sea, lo que vos querés en realidad es estar bien con tu psicología y estar no, bien no, con los no. de afuera. Ahí me parece de que vos estás cayendo en un problema y es el problema a ver, de explicar la fe mediante el pensamiento científico. Te soy honesto. O sea, vuelvo a repetir. Hay cierta parte de la doctrina cristiana que se cree por fe. Podemos llegar a Claro. discutir hasta qué punto nuestra capacidad de poder razonar puede llegar a proveer algún tipo de explicación y demás, pero, o sea, el cristianismo es fe. Entonces, hay ciertas doctrinas que vamos a tener que aprender a vivir con eso de, bueno, esto lo creo por fe. Por más racional que uno quiera llegar a ser, esto lo creo por fe y punto final, no hay otra. Ahora, vuelvo a repetir, a mí me parece que vos estás cayendo en el error de lo que es, lo que pertenece al campo de la fe, lo que pertenece al campo de la fe, lo querés, lo, pretendés que sea explicado con rigor científico. Y ante la imposibilidad de esto, bueno, es como que me decís, bueno, no, pero macho, pero esto, y no, o sea, desde el principio yo te estoy diciendo, es parte de la fe. No tengo un problema Pero, por el hecho de no poder pero el explicar. racionalista terminás siendo vos, no yo. ¿Por qué? Si Y yo no claro, necesito porque proveer razón para creer en esta la doctrina. estás proveyendo, porque yo te estoy diciendo, yo también lo creo por fe la inspiración, y cuando tengo los documentos que son los documentos que tengo, los evalúo y llego a la conclusión, por ejemplo, que Mateo se equivoca. Yo no, ahí no estoy, digamos, negando la fe,
Pero ahora el racionalista sos vos. En el A ver. momento que dice, no, ese error no puede ser posible, porque la conclusión lógica es que si Dios inspiró la Biblia no puede haber ningún error. ¿Quién es el racionalista? Pero yo no estoy siendo racionalista ahí, porque no tengo forma de demostrar eso que estoy diciendo. No tengo forma de demostrar eso. No, no es que vos lo querés, vos lo creés por fe, pero a la vez argumentás lógicamente de tu fe. Bueno, Entonces, está ¿quién es bien, el pero no racionalista? depende del argumento lógico mi fe. Si Y yo yo, fuese un ¿a qué racionalista, dependería mi conclusión necesariamente del argumento lógico, y no es así. Yo creo por fe, y ya creyendo esto por fe, bueno, trato de encontrar alguna vía a ver si es posible o no es posible, pero el hecho de que no sea posible tampoco a mí me desespera, porque de antemano yo dije esto yo lo creo por fe. Entonces, racionalista no es porque yo no dependo del argumento lógico. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no No, dependés del argumento decime lógico si dónde vos dependo del decís, argumento lógico. yo te lo explico? A Vos ver. decís, mirá, yo creo en esto por fe, ¿verdad? Sí, Creo en la inspiración por fe. sí. Pues cuando yo te digo, es posible que haya un error en Mateo, vos apelás a la lógica para decirme que no. Porque vos decís, si Dios inspiró, entonces lógicamente se sigue que no puede haber un Sí, trato error. de proveer una respuesta a eso, trato. Sí, Entonces vos intento. estás explicando racionalmente ahí. Sí, Entonces, vos, pero soy vos me acusaste a consciente. mí de racionalista. Decime No, no, dónde no, está mi pero pará, racionalismo. pará. Es cierto lo que vos decís, pero soy consciente de que si en el intento fallo, no muere ahí no muere ahí mi posición, porque mi posición no depende del argumento lógico. Proveo en la medida que puedo, intento proveer un argumento lógico en la medida que puedo. Pero si vos demostrás que es incorrecto, no importa, mi postura se mantiene. ¿Por qué? Porque mi postura encuentra su principal fundamento en la fe. Entonces, capaz que soy yo el que no lo está viendo, pero no me veo como racionalista, dado que no dependo de para creer en. O sea, yo creo por fe, únicamente por fe. Dadas las circunstancias, intento pensar y llegar a una conclusión. Pero si esa conclusión se ve abatida por una buena refutación, bien, fantástico, te aplaudo y digo, sigo manteniendo mi postura. ¿Por qué? Porque mi postura se fundamenta en la fe, no Pero en un vos argumento hacer lógico. razonable tu fe. En el momento en que vos apelás a conclusiones lógicas, vos estás haciendo razonable tu fe y por tanto estás Intento siendo hacer racional racionalista. mi fe. Intento en la medida en la que puedo. En la medida que puedo, sí, Entonces, obviamente. entonces sí estás utilizando la razón y estás siendo racionalista. En cambio, vos No, me no, 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 culpaste no, a mí. pará. Pero Una cosa es pará utilizar que la termino la razón y idea. otra cosa es ser racionalista. Ahí no me No, chamulles con eso porque una cosa es intentar utilizar la razón y otra cosa es ser racionalista. Ahí vos sabés bien de que hay una gran diferencia. sí, pero yo apelo a lo que vos me acusaste a mí de racionalista. Y yo te pregunto, ¿dónde está mi racionalismo? Si yo te Te lo digo, yo explico. creo por fe la inspiración, y luego veo la Biblia que tiene un error y digo que tiene un error, ¿dónde está mi racionalismo? En que vos ¿En qué dependés de. está? En que vos dependés vos dependés del análisis crítico de las fuentes. O sea, vos necesitas tener el documento original, necesitas la comparación entre los documentos que tenemos, cosas por el estilo, porque de eso se basa tu postura. Ahora, evidentemente vos creés por fe, vos lo dijiste a esto, pero yo te dije simplemente el hecho del racionalista porque me hizo parecer eso, qué sé yo. No Tu sé, bueno. postura se basa en eso, Ok, porque vos ok, está dijiste, bien, puede ser que sea porque te yo, está bien. agarré, te agarré, te agarré, porque vos... Me agarraste. Está bien, me agarraste. No creo que sea racionalista, pero está bien. Sí, tenés razón. En el Tenés. sentido que vos decís racionalista, en el racionalismo de que no apela a la fe, entiendo, no lo sos. Yo Sí. tampoco estoy diciendo que vos sos así. No, tampoco es una cuestión de acá de No, quién pero la gana el pasamos discurso, ¿no? bien. Yo te Sí, confieso, sí, 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 está sí. bien, está Espero que bien. la, No, espero que es la gente que, también. pero es que ¿Me mandás el link? Porque no veo a nadie yo. El link Oh, donde vos estás ahora. sos re antitecnología. Bueno, pero te decía, o sea, llamame, como te decía al principio, llamame fundamentalista. No, evidentemente eso es lo que voy a aparentar al decir qué es lo que creo, ¿no? Llamame fundamentalista. Pero si yo creo que que las escrituras son inspiradas, eh, no pueden contener error.
porque si no vuelvo a repetir, o sea, bueno, ¿cuánto de los documentos que escribieron los agiógrafos fueron inspirados? ¿Fue su totalidad inspirada? ¿Fue simplemente una inspiración parcial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inspiración? ¿Qué es lo que tenés en mente? ¿A dónde, o sea, a qué punto qué puntos abarca la inspiración? ¿Cuáles son los límites de la inspiración? Porque si creemos que la totalidad del documento tuvo que haber sido inspirado o que fue inspirado, no me queda otro camino más que creer en la inerrancia como tal, como la describí, ¿no? Es como que no encuentro otra vía de salida donde digo, bueno, está bien, esta puede llegar a ser otra posible salida. No, te soy honesto, no. Si la totalidad del documento fue inspirado, necesariamente no debe tener error. Te hago una pregunta, Santiago. Dale. ¿Vos crees que la definición de inerrancia y de inspiración parte de la Biblia o es una elaboración teológica? Es una elaboración Vos- teológica. Porque, por ejemplo, yo no encuentro todos estos detalles en No, 2 no, no, Timoteo, por evidentemente ejemplo, no. 3:16, Evidentemente ¿no? no. No, Eso ha evidentemente no. llevado a Es algunos, como el Teotocos, ¿no? Que hablábamos hoy, ¿no? Son inferencias, ¿no? claro, Inferencias. exacto. Pero la teología obviamente es necesaria porque tiene que dar respuesta, ¿no? a todo esto. Sí, 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 Yo sí, sí. creo que este tipo de teología se agudizó con la modernidad. Yo creo que se agudizó con el liberalismo teológico, que tuvo que dar respuesta a todo eso que estaban, digamos, bombardeando a la Biblia, ¿no? Como palabra de Dios. Y entonces yo encuentro que en toda esa defensa de la Biblia se pueden llegar a producir una especie de sesgos que hoy en día, dado que el método histórico crítico inclusive está insertado ya en los seminarios bíblicos más serios del mundo, se pueden dar pasos que no sean necesariamente tan extremos como esta confesión de fe de Chicago que yo te estaba citando. Y me parece que el Concilio Vaticano va por ese lado también, ¿eh? Bueno, pero quiero regresar a un punto que mencionás que me parece que es espléndido. Y es el tema de los sesgos a los que podemos caer, ¿no? En los que podemos Bueno, caer, sí. perdón. Por dar un ejemplo, estos días estuve tratando de buscar cosas referentes a, a cuáles son las razones que particularmente, vuelvo a repetir, ¿no? Los evangélicos o los protestantes utilizan o consideran como para defender la inspiración de las escrituras, ¿no? Porque al católico se le hace más fácil. Apela a la autoridad de la iglesia, punto, se terminó la discusión, ya está. La iglesia dijo tal cosa, listo, estos documentos son inspirados, ¿se entiende? Pero el protestante la tiene más difícil, porque no tiene una autoridad como la iglesia, en el sentido en el que el católico la menciona, para sostener esta postura, ¿no? Y te soy honesto, he leído varios autores que presentan ideas que la verdad es que me parecen hasta descabelladas, ¿no? Por dar un ejemplo, argumentos en favor de la escritura es la transformación de las personas al leerla. Ujú. Te soy honesto, me parece pésimo eso, me parece pésimo. Otro argumento, ¿cómo es que o sea, eh, la unidad de criterios, de conceptos, de ideas, de creencias que sostienen, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, ¿no? Diferentes autores en diferentes épocas, etcétera, etcétera. Te soy honesto también, y ojo, en este yo confieso, en este argumento yo lo utilicé durante mucho tiempo. Y hoy por hoy me parece bastante malo, tengo que ser honesto, me parece bastante malo. Entonces, parece que terminamos con el deseo de poder proveer alguna razón del por qué es que creemos en lo que creemos, terminamos cayendo en este tipo de justificaciones que me parecen un tanto tontas, ¿no? Injustificables, ¿no? O sea, eso de la transformación de las personas al leerla es muy subjetivo, ¿no? Es terriblemente subjetivo. No sé qué opinas al respecto. Los protestantes han dado unas ciertas justificaciones, pero siempre son de carácter subjetivo. Por ejemplo, Por último, porque, perdona que te interrumpa, pero es como lo menciona acá Josué, ¿no? No, acá Josué no, lo mencionaba otra persona.
O sea, lo que te decía yo al principio, ¿no? Bueno, ¿por qué creemos que son inspiradas las escrituras? Porque las escrituras así lo dicen. Terminas cayendo en la circularidad sin sentido, ¿no? Para sostener una idea. No, te soy honesto, tengo varios problemas con ese tipo de justificaciones. Ahora sí, perdóname. El protestante, el problema que tiene es que no le da carácter de infalibilidad a la tradición, pero no por eso no se pueden dar ciertos pasos de confianza a la iglesia, por ejemplo, la formulación del canon, que es una actividad formal. Pero, por ejemplo, uno de los criterios de canonicidad que la Iglesia Católica y el protestantismo acepta es la asistencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Bueno, Karl Barth tenía un concepto que se llama autopistía, que es el autoconvencimiento de que esos libros son inspirados, más que nada refiriéndome al Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, el protestante no niega que, por ejemplo, la Iglesia para el siglo segundo ya tenía todo el canon completo, dado ciertos criterios de canonicidad. Por ejemplo, que la escritura era leída en la Iglesia, que los escritos gozaban de autoridad en las distintas partes del imperio, que la Iglesia misma iba haciendo el discernimiento de correr otros libros que iban a la par de los libros que son canónicos, que la misma Biblia, que la misma Iglesia del siglo segundo discute entre los antilegómenas, que era lo que está en disputa, y luego terminan siendo aceptados, por ejemplo, el de Hebreos, Apocalipsis. El protestantismo reconoce esa dificultad y ese conflicto. Lo que pasa es que en última instancia el protestante lo que hace es justificar la canonicidad desde la autopistía a través del Espíritu Santo, del autoconvencimiento. Es la autoridad última como rector de canonicidad. En cambio, no puede apelar 100% a la tradición por su falta de creencia en la infalibilidad de la tradición. La Iglesia Católica, en cambio, le concede la asistencia al Espíritu Santo y se adjudica a sí misma la posibilidad de que la tradición, al ser infalible, es realmente la que concluye con la formalidad del canon. Pero me parece que se puede generar un diálogo, no hace falta contraponer a los protestantes y a los católicos en ese punto. Sí, sí hay una discusión que por ahí en algún momento la podemos tratar si querés, que es el tema de los deuterocanónicos, o sea, el canon más largo del Antiguo Testamento. Ahí sí, me parece que se puede entablar un debate interesante entre protestantes y católicos. Pero entre los principios rectores de canonicidad en el Nuevo Testamento yo no le veo un gran problema, salvo esta cuestión puntual de la tradición y de la asistencia del Espíritu Santo. No sé, no le veo un gran problema. Sí, no quiero spoilear ningún tema, ¿no? Pero el argumento que suelen utilizar algunos protestantes con respecto a los deuterocanónicos para no incluirlos dentro del canon, que dicen de que, por dar un ejemplo, no recuerdo qué libro de los Macabeos es que dice que contienen errores históricos y cosas por el estilo, a la luz de otros problemas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que vos mencionabas y demás, esto no debería ser un problema para incluirlo en el canon, ¿no? Porque aún con este canon, con menos libros que los protestantes tienen, ese problema también sigue latente, ¿no? El problema en el catolicismo no pasa por ahí para mí. No, Pasa ya lo por sé. Por eso digo, algunos la, protestantes plantean esto como si fuese un problema para sumar a los deuterocanónicos las supuestas imprecisiones históricas que tienen algunos libros, como puede ser el caso de los Macabeos, ¿no? Pero, bueno, a la luz de los supuestos problemas que también nosotros tenemos acá, con los libros que ya que creemos que son parte de la escritura, ¿no? Eso no debería ser un argumento ya que deba utilizarse, ¿no? No. Igual de todas maneras yo veo un problema. Yo traté de estudiar un poco este tema, realmente no era un problema para mí, pero después profundizando un poquito más, me di cuenta que la Iglesia Católica tiene un problema serio con el tema de los deuterocanónicos. ¿Cuál es ese problema serio? Es la lista que eligió, porque termina siendo arbitraria en muchos aspectos, porque hoy en día se han hecho investigaciones Los de distintos deuterocanónicos tipos, estaban en la Biblia. distintos ¿Tú tipos usabas de Jesús y los cánones discípulos? de la Septuaginta que se distinguen bastante del que seleccionó la Iglesia Católica. Y hay Ese varias es. listas de esos libros
lo cual quiere decir eso que no había un canon fijo. En cambio, por ejemplo, en el mundo judío, primero que apelamos a Romano, los protestantes, diciendo que Romano dice que a los judíos les fue dada la palabra de Dios. Si vos te fijás la justificación católica que da de por qué aceptan, no aceptan los libros judíos y aceptan también los otros, te vas a dar cuenta, pero yo sé que no vamos a entrar en ese tema ahora. Quiero terminar la idea. Una son esas listas de estos libros que no parecen ser uniformes, entonces la Iglesia Católica debería responder por qué eso y no los otros, cosa que no me parece muy fácil. Y segundo, el tema de la lengua, que ha sido despreciado un poco ese argumento, pero dadas las investigaciones lo han puesto sobre la mesa otra vez, que es que los hebreos, por ejemplo, hay libros de esos deuterocanónicos que hoy en día, por ejemplo, el Ben Shirá está completamente reconstruido en hebreo. Se podría incluir dentro del canon hebreo perfectamente el libro del Sirach, ¿sí? Pero ya está cerrado, ¿verdad? Pero no se lo incluía porque no estaba escrito en hebreo, porque no tenían el documento completo en hebreo. Entonces, el peso de la lengua hebrea también tiene su justificación. Las Tendríamos que, justificaciones, sí, dejémoslo tendríamos igual que, ya. no spoilees demasiado, tendríamos que tener otro programa y hablar el tema de Bueno, los dale, deuterocanónicos, me si te detengo parece. acá porque yo me copo y no paro Sí, más. sí, Está sí, bien, me gustaría tratarlo exclusivamente en otro video. Pero bueno, dale. entonces, a ver, pasando en limpio. Básicamente creo que, bueno, no lo sé, iba a decir algo que no lo sé. La definición o la explicación que yo di respecto a lo que creo acerca de la inspiración, ¿vos estás de acuerdo? No con respecto a la inerrancia, ¿eh? Sino con respecto a la inspiración. ¿Vos estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Ok, entonces estamos de acuerdo con respecto a qué es lo que pensamos que es la inspiración de las escrituras. Ambos creemos en la inspiración de las escrituras. Ambos Exacto. concedemos que dicha doctrina, al menos nosotros, repito, capaz que vos que estás del otro lado sí tenés la manera y gloria a Dios por eso, mandanos un mail y compartínosla, pero al menos nosotros consideramos que es una doctrina que solamente haya un terreno fértil en el campo de la fe. No necesariamente podemos pensar que podemos presentar argumentos contundentes para demostrar que es así, ¿no? Podemos atrevernos a especular, como lo hemos intentado, podemos atrevernos a especular, pero evidentemente el punto final siempre va a estar marcado por la fe, lo creemos por fe. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, 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 estamos de acuerdo. Bien, buenísimo. Eh, Decime. no, la única diferencia que hay entre vos y yo es que yo creo que se pueden dar pasos con respecto a lo que tenemos, a lo que tenemos y a las confesiones que tenemos respecto de esto, que son las en las que se basa la iglesia, se pueden dar pasos de madurez en el entendimiento y la inspiración y no ser, digamos, tan Dogmático. atomizador y dogmático, ¿sí? Que se puede dialogar un poquito más, Bueno, pero siempre con las debidas cautelas, ¿no? obviamente, en ese último punto me quiero quedar simplemente para pasar en limpio. A ver, si concedemos estos posibles errores en la escritura, ¿no estamos bajándole el precio a la doctrina de la inspiración? Em, Depende. Si Depende vamos a de darle qué. el paso de madurez, no. Si vamos a dar el Bueno, no, paso está de bien, querer, como pero de la psicología que te decía, es que claro, pasa que el punto de origen para mí está ahí el problema, y no es bueno, no, para está vos bien, el pero problema. tratemos de, de En encarar los este términos que tema vos lo entendés más la inspiración, objetivamente sí. posible, más allá de todo cuidado y cuestión meramente humana, ¿no? De temores y cosas por el estilo, lo más objetivamente posible. Bien, entonces, si concedemos que pueden haber errores en la escritura, ¿esto no es bajarle el precio a la inspiración? En los términos que nosotros estamos estudiando aquí la inspiración y que hemos dicho que creemos, sí. En esos términos, sí. Bien, ¿eso no representaría un problema teológico a lo que a lo que como doctrina nosotros abrazamos? ¿No Bueno, representa un problema? eso es lo que estamos dialogando y a esa conclusión no voy a llegar, no te voy a dar una definición. Yo te contesto así, Ok, mira, te lo vuelvo a repetir para que te quede claro.
de acuerdo a la definición que dimos de inspiración y que yo comulgué con tu idea, en este momento yo creo que hacer lo que vos decís, admitir ciertos errores, se podría decir que en estos términos de la inspiración socavaría el concepto de inspiración. Pero yo lo dejo abierto al diálogo, y yo creo que se pueden dar los pasos por los cuales yo estuve dialogando acá con vos, que creo que tiene que ver con la madurez de la fe. ¿Qué es lo que yo llamo inmadurez de la fe en este aspecto que estamos hablando nosotros? En el sentido apologético. ¿Y qué es lo que te estaba diciendo acá recién? Te estaba diciendo que Antonio Artola, que son pensadores católicos, se están inclinando más por el otro lado que por el lado que vos estás mencionando. Se están inclinando por dejar más ambiguo el concepto apologético de defender la inerrancia en los términos de los errores. No, pero lo mío no es por una cuestión apologética, ¿eh? Lo mío es por una cuestión meramente doctrinal. O sea, no tiene que ver con una motivación apologética, ¿no? De siempre encontrar una explicación o cosas por el estilo. No pasa por ahí lo mío. Pasa por el hecho de que me parece de que conceder eso representa un gran problema para la doctrina. Y si este problema está latente, si en partes de la escritura concedemos que hay errores, la pregunta es ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegan esos errores? ¿Cuál es el punto de referencia en el que nosotros nos podemos parar con seguridad y decir realmente, al menos esta parte de la escritura, podemos confiar en que Dios omitió todo tipo de error al inspirarlos plenamente a sus agiógrafos? ¿Se entiende? O sea, me parece que eso sí representa un problema para la fe en cuanto a lo que el documento dice, en cuanto a lo que debemos de creer con respecto a lo que dice el documento, Dios ¿no? existe, Dios se reveló por los profetas fueron certeros acerca de hechos históricos futuros. Dios existe, Dios levanta a Jesús de los muertos. Dios tiene el poder de mantener sus enseñanzas como tiene poder de levantar a los muertos. El mismo Dios se ha enseñado certero a través de la historia. Es más o menos parecido, lo que acaba de decir es más o menos parecido a uno de los argumentos que yo presenté al principio, ¿no? Con respecto a las declaraciones de Jesús, y Jesús era quien decía ser, evidentemente no podía haber error en él, y ahí podemos llegar a tener Yo la veo ese esperanza argumento, si tengo que dialogarlo y repensarlo, lo veo un poco con tintes apologistas y psicologistas. Porque yo te pregunté hoy a vos, te dije, si admitiéramos que Mateo se equivocó con el hijo de Berequías, ¿cuánto de la doctrina de lo que enseña Mateo acerca de Jesucristo se pone en crisis? Nada, prácticamente nada. No, lo que se Entonces, pone, volvemos a lo mismo. No, pero pará. O sea, evidentemente Pero ese detalle no pone, no representa ningún problema. El problema que representa es si ahí hay un error, ¿qué nos asegura que no hay otro error? ¿Y qué nos asegura que no hay otro error? ¿Y qué nos asegura que no hay otro error? ¿Cuál es el punto, el terreno sólido que podemos llegar a encontrar en el documento de Mateo que digamos, no, realmente, al menos en esta parcela, yo me puedo quedar parado sabiendo que este terreno es inamovible, ¿se entiende? Porque confío plenamente en que al menos esta porción de la escritura es realmente inspirada por Dios y no contiene ningún tipo de error. El problema no es el hecho de ese pequeño detalle que vos mencionabas. El problema es que si vos concedés error, existe la posibilidad de que haya otro error. Y si hay el otro error, efecto puede haber otro dominó, error. el efecto dominó. Decía Evidentemente, ese es el problema que yo veo. No me representa ningún tipo de problema el hecho de que Mateo haya cometido ese error. Pero si cometió un error, bien, ¿cuál es el alcance de la inspiración? ¿Qué fue lo que inspiró Dios? ¿Cuál es tengo que replantearme qué es lo que entiendo por inspiración? O sea, Dios puede, no sé, qué es lo que Dios inspiró y qué no. Simplemente se limita la inspiración a los temas de salvación, temas morales. Los demás quedan a la merced del error humano. A mí me parece que conceder un error crea este efecto dominó que vos estabas mencionando, que ahí sí puede llegar a ser peligroso para la fe. Sí, lo entiendo. Pero yo te vuelvo a repetir, para mí la reflexión sobre la inspiración se aleja de eso.
Y Claro. yo creo que se van a dar otros pasos que probablemente pensadores van a resolverlo de otra forma. No te creas que a veces es la única forma de resolver un problema. No, no, no. Siempre se puede dialogar sobre estas cuestiones. Pero bueno, interesante, estuvo bueno, estuvo picante y eso así Vamos, tiene que vamos, estar. vamos terminando. Lo que sí no me gusta, tengo que ser honesto, no me gusta que le hayas bajado tanto el precio a la apologética. Porque cada vez que mencionás apologética, estás como queriendo describir una cualidad un tanto sofista del que emplea ese recurso para explicar el por qué creen lo que creen, ¿no? No me gusta eso, tengo que ser honesto. Pese a que, vuelvo a repetir, yo ya no me considero alguien que practique la apologética, ni mucho menos, pero no sé, es como que le bajás el precio ahí. Aquí a la Santi no apologética, hablaron de la Sí, inspiración sí, 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 supervisada como o que le dictada. bajás ahí el precio a la apologética y es como que en cierto sentido, bueno, a ver, si haces apologética, bueno, es como que necesariamente vas a hacer un tipo de sofismo ahí, un poco... yo de sofismo no hablé, No, yo no, no no, dije que era ya lo sé, sofismo. pero es la impresión que me da, es la impresión que me da. Y depende qué tipo de apologética. Parece que hay una apologética que en realidad siempre se quiere justificar y recurre a un sesgo del aspecto contrario. A ese tipo de apologética pues, no me gusta a mí. Pero yo no te diría, por ejemplo, que Santo Tomás es un mal apologeta. O sea, a mí No, no, me parece que hay una apologética que, por ejemplo, Norman Geisler, por ejemplo, ¿no? Una apologética que se niega a dialogar con los verdaderos problemas y tira todo para el lado o del misterio o después lo arreglamos, ¿viste? claro, Cray, por ejemplo, no hace eso. Cray. No claro. sé, hay distintos tipos de apologética. Pero Lo bueno, ya último, está. antes que te vayas, tiene razón acá Pancho, dice Santi, no hablaron de la inspiración supervisada o dictada, ¿no? No hicimos ninguna mención a La ese. mecánica, ¿Cómo? la mecánica era esa. La mecánica, pero no dimos ningún tipo de ejemplo. La mecánica podría llegar a ser cómo interpretan los musulmanes la inspiración del Corán. Sí, y San Agustín también tenía esa idea, ¿eh? De que el Espíritu Santo había soplado lo que tenía que decir. Creo que Ah, mira, me acuerdo haber leído algo así. no lo O sabía algún eso. Orígenes, alguno de esos Bueno, pero creía en la inspiración de ese hay momento. porciones en la escritura donde parece, si es que parece que la inspiración ha sido mecánica, ¿no? Y Porciones en claro, las por ejemplo, escrituras, cuando habla Dios, claro, cuando en los antiguos profetas, ¿no? Dios parece indicar que escriban tal y como él está hablando en el momento, ¿no? Y cosas por el estilo. claro, Hay sí, porciones donde sí, parece ser mecánica, ¿no? Los famosos 10 mandamientos. claro, y ve, por eso se puede dialogar, eso está interesante, sí, sí, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué Po- tenemos que siempre encorsetar todo en una sola cosa y no que sea variada la cuestión, ¿no? claro, sí, evidentemente. Bueno, amigo, nos vamos despidiendo Creo que le echamos 2 horas, ¿no? Mal. y le pegamos horita y media, horita y media, Ah, bueno, horita y media. bueno. Vos te vas conforme? Más o menos. Como que quedé ahí, no quedé tan conforme, pero bueno, igual toquemos otro tema la próxima. La próxima podemos tocar, vos me mencionabas el tema del Teotocos, ¿no? De la Teotocos. Eh, Podemos a- ver eso, sí, ahora que sí, sí. tanto lío se armó en redes sociales, ¿qué te parece si nos metemos en ese quilombo nosotros también? Dale, dale, me interesa, dale, me Bueno, te gusta. mando un abrazo grande, Jorge. Igualmente, Santi, un Un, saludo a la audiencia. Un abrazo grande para toda la audiencia, gracias por habernos acompañado. Recuerden de que estos espacios los lunes no tienen como objetivo ustedes recibir una clase en absoluto, sino acá simplemente dos amigos nos reunimos para charlar diferentes temas y de ahí ojalá que salga algo, de eso que salga algo bueno. Dios los rebendiga, nos vemos y será hasta el día de mañana. Chau, chau.